La mayor simplificación y acceso a la información es una condición necesaria para la participación ciudadana en el ámbito local, aunque esto no es suficiente. En los municipios en los que hay organización social autónoma, las cosas suelen ser diferentes. El problema es que esa no es la condición de la mayoría. Los lugares organizados y de las múltiples sistematizaciones de proceso de desarrollo requieren en todos los casos de intervenciones externas y mediaciones pedagógicas que sepan aprovechar el potencial de la comunidad para generar procesos autosostenidos. Las intervenciones externas son de múltiples actores: organizaciones de pastoral religiosa, organizaciones civiles, universidades, etc. Estos actores se podrían identificar con el genérico de las organizaciones de la sociedad civil. El reto es cómo diseñar políticas que hagan concurrentes los esfuerzos de esa multiplicidad de organismos con la, tal vez no, menor multiplicidad de agencias de gobierno y de la misma población. La actual Ley General de Desarrollo Social reconoce y promueve esos aportes. Por tanto, el objetivo de la política social es garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, pero no establece los instrumentos necesarios, adecuados ni los procedimientos para generarlos. En cuanto a experiencias prácticas, están las desarrolladas por diversos programas de conversión social. Estos programas podrían complementarse con alguna figura que pudiera denominarse fondos de inversión social, en los que concurrirán diversos recursos, no solo financieros, sino de infraestructura, capacidades de trabajo y actores diversos en los que las decisiones se tomen con apego a la normatividad que les dé origen y a la diversidad de recursos con que cada uno concurra. Los consejos gestores de políticas públicas, CGPP, implican evidentemente un nivel superior de participación de la ciudadanía en las políticas públicas, el cual cubre todas sus fases. Estos podrían funcionar en los tres órdenes de gobierno, tanto en una perspectiva territorial como una perspectiva temática. Darle coherencia a mecanismos de esta naturaleza implica acumulación de experiencias y planificación de abajo hacia arriba. Para armonizar acciones de los tres órdenes de gobierno se requiere superar múltiples dificultades mismas que no solo son de carácter legislativo, sino principalmente de carácter político. Se podría iniciar con experiencias territoriales y temáticas. No solo en las prácticas futuras se pueden avisorar aportes promisorios de la participación ciudadana, también con las prácticas ancestrales pueden derivarse nuevas formas de realización de la acción pública. No solo en el ámbito de la obra pública o del desarrollo social, puede mejorar la vida pública, la participación ciudadana. Algunos estudios han demostrado que cuando se combinan las formas de organización comunitarias con las civiles y las sociales, los rendimientos son mucho mayores, pero de las diferentes combinatorias entre ellas podemos esperar ventajas comparativas distintas. Recuperar estas tradiciones y potenciarlas parecería ser un objetivo bastante razonable para instituciones públicas, sobre la base de insumos de información que proporcionarán las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Son múltiples las propuestas de participación que se podrían elaborar, pero se requiere un organismo de la administración pública que les dé coherencia en su normatividad y que a la vez se encargue de vigilar la eficiencia de los instrumentos de ejecución. La visión de la sociedad de sus problemas es integrada. La de la administración pública es por naturaleza segmentada. Cuando se piensa elaborar propuestas, casi siempre se incurre en la tentación de hacer el diseño hasta de la última de las características del proyecto, un intento de que nada quede fuera. Hoy parece necesario un enfoque mucho más modesto. Habrá que pensar en desatar procesos más que programas acabados y mucho más que reformas solo administrativas. El proceso de creación de políticas tiene que ser un proceso de construcción junto con aquellos que participarán en las mismas, sea como aliados o beneficiarios. El Estado del futuro ya no se puede pensar como la cúspide de la sociedad, sino como parte de la compleja red que genera gobernanza. Habrá que pensar en mecanismos eficaces que brinden seguridad y cumplimiento de derechos más que protección a la sociedad. Hay muchas cosas que habrá que mantener en el futuro próximo, y otras que habrá no solo que modificar, sino que buscarle alternativas. Esto es, pensar la política pública no solo en la dimensión de lo gubernamental, sino en la del aporte de la sociedad, lo que implica reformar la política para que sea capaz de dar respuesta a los asuntos de la época.
Esto se traduce en demandas de mayor participación ciudadana, mayores atribuciones a los gobiernos locales, mayor transparencia en la administración pública, pero sobre todo consensos en torno de la redistribución del ingreso y de los bienes públicos. Es decir, es una redefinición de nuestra democracia para que sea sustentable en el largo plazo. La misma democracia tiene que ser compleja para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad contemporánea, de reconocimiento a los derechos civiles y políticos y políticas que las promueven. La misma democracia tiene que ser compleja para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad contemporánea, de reconocimiento a los derechos civiles y políticas que los promuevan y garanticen, pero también de reconocimiento de derechos económicos y sociales. En el marco de la complejización de la vida democrática del país, la participación ciudadana se vuelve un elemento imprescindible, entre otros, por supuesto, para hacerlo viable en el futuro próximo. La participación ciudadana es un aspecto importante en las sociedades contemporáneas. Sin ellas no sería posible un pacto entre la sociedad civil y el gobierno ante las demandas sociales. Por tanto, hay que tomar en cuenta la forma en que se planearán las políticas públicas para tratar de satisfacer las demandas de la población y evitar así descontento. La mejor forma de hacer que una política sea perdurable, fuerte, eficiente y eficaz es haciéndola de ella útil. Se debe de realizar consenso, se debe recurrir también a mecanismos que permitan hacer acto de responsabilidad a quien influye en el mal manejo de recursos destinados al desarrollo de políticas. En cuanto a la participación en cuestiones electorales, es necesario crear un verdadero ambiente democrático, conjunta la pluralidad y el elemento primordial de la participación, la confianza. Un país que tiene confianza en sus instituciones es un país que tendrá, más allá de una simple participación ciudadana, avances en cuestiones de su propio desarrollo histórico. Cabe mencionar que las anteriores definiciones no son exhaustivas, ya que su objetivo es brindar un panorama concreto sobre el concepto de participación ciudadana. Sin embargo, vale la pena aclarar que términos como transparencia y acceso a la información, organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de democracia participativa o semidirecta, como el referéndum, plebiscito, la iniciativa y la consulta popular, son indispensables para entender la participación ciudadana en los sistemas políticos contemporáneos.